Cordial saludo. Mi nombre es Diego Fernando Ortiz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, y la siguiente presentación es sobre las biomoléculas. Seguimos con los carbohidratos, también llamados glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos. Su función principal es el aporte energético. Son elementos principales en la alimentación que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibras. Son una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo junto a las grasas y las proteínas. Las características es que son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono y realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. Los tipos. Dentro de los tipos se encuentran los hidratos de carbono simple, que son también conocidos como monosacáridos o azúcares simples. Se caracterizan por estar formados por una sola molécula. Se encuentran también la fructosa, galactosa, lactosa, sacarosa y la maltosa. Los hidratos de carbono complejos. Estos carbohidratos están formados por varios monosacáridos. Pueden ser degradados a hidratos de carbono simples. Estos carbohidratos se absorben en forma lenta. Dentro de la clasificación encontramos los monosacáridos, que son los glúcidos más sencillos. Estos no se hidrolizan. El sufijo que se utiliza al referirnos a ellos es osa y la fórmula general es CH2O a la N. El principal monosacárido es la glucosa, la cual es la principal fuente de energía de células. Seguimos con los oligosacáridos, que son componentes constituidos por unidades de bajo peso molecular. Son rápidamente solubles en agua y de bajo poder endulzante. Se encuentran en forma importante en la leche materna. Los polisacáridos, que son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. La importancia es que suministran energía a nuestro cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso, y previenen la excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. Su amplia variedad es aconsejable para que una dieta cuente con un aporte diario de nutrientes esenciales y fibras. También ayudan al mejoramiento del rendimiento físico y gracias a sus fibras alimenticias ayudan a que el intestino tenga un correcto funcionamiento. Las conclusiones es que los carbohidratos son la principal fuente de energía del organismo y se transforman en glucosa y pueden ser complejos o simples. Los carbohidratos simples se encuentran principalmente en las frutas y en los alimentos dulces procesados. Y el objetivo del consumo de carbohidratos es proveer a nuestro organismo de la energía suficiente para realizar nuestras actividades. Seguimos ahora con los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Las características es que son insolubles en el agua y son solubles en disolventes orgánicos como el éter, en el cloroformo, benceno y en otros más. Son escasos en los vegetales y asumen papel de protector, aislante y estructurales en los tejidos que se encuentran presentes. Sus funciones, los lípidos desempeñan 4 funciones fundamentales. Uno es la reserva energética, la otra función es estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas de la célula. Cumplen la función también de ser biocatalizadora, que favorece o facilita las reacciones químicas en los seres vivos. Por ejemplo, las vitaminas también forman parte de algunas hormonas. Cumplen también la función de transportadora. Algunos lípidos transportan a otros lípidos desde los intestinos hasta su lugar de destino. Y también nos provienen contragolpes y actúan como termorreguladores. Los ácidos grasos, que son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Por eso las moléculas de los ácidos grasos son antipáticas, pues por una parte la cadena alifática es apolar y por tanto insoluble en agua y soluble en disolventes orgánicos, y por otra el grupo carboxilo es polar soluble en agua. Desde el punto de vista químico, los ácidos grasos son capaces de formar enlaces éster con los grupos alcohol de otras moléculas. Cuando estos enlaces se hidrolizan con un álcali,
se rompen y se obtienen las sales de los ácidos grasos correspondientes, denominados jabones, mediante un proceso denominado saponificación. Aquí encontramos la reacción de la saponificación. Los ácidos grasos son los componentes característicos de muchos lípidos y rara vez se encuentran libres en las células. Son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Tienen en el extremo de la cadena un grupo carboxilo. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono, suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles, son ejemplos el oleico, el linóleo y otros más. En la solubilidad, la parte que contiene el grupo carboxilo manifiesta carga negativa en contacto con el agua, por lo que presenta carácter ácido. El resto de la molécula no presenta polaridad, o sea, es apolar, y es una estructura hidrófoba, como la cadena apolar es mucho más grande que la parte con carga, o sea, que la parte polar, la molécula no se disuelve en agua. Clasificación de los lípidos. Aquí tenemos los lípidos, que se acreditan en simples, en complejos y en asociados. De los simples se derivan los ácidos grasos, grasas neutras y las ceras. De los complejos, los fosfoglicéridos, los glucolípidos y los lipoproteínas. De los asociados, los prostaglandinas, los terpenos y los esteroides. Seguimos con los ácidos nucleicos, que son polímeros constituidos por la unión mediante enlaces químicos de unidades menores llamadas nucleótidos, que son compuestos de elevado peso molecular, es decir, macromoléculas. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fosfórico. Para formar un nucleótido, el ácido fosfórico se une al carbono 5 del azúcar mediante un enlace fosfoéster, y el azúcar se une a la base nitrogenada mediante un enlace N glicosídico. Aquí decimos que la pentosa puede ser la ribosa o la desoxirribosa, y la base nitrogenada puede ser en adenina, en guanina, citosina, timina y uracila. Las funciones de los nucleótidos, estos son fundamentales para la vida de las células, pues al unirse con otras moléculas cumplen tres funciones cruciales. El primero es transportar energía, también transportan átomos, transmiten los caracteres hereditarios. ¿Cómo transportan la energía? Los nucleótidos, por razón de sus grupos de fosfato, son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Cada grupo de fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra en un estado más inestable, y el enlace del fosfato tiende a romperse por hidrólisis y liberar la energía que lo une al nucleótido. Transporte de átomos o moléculas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une temporariamente a una coenzima. Transmitir caracteres hereditarios. Para cumplir esta función, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleitos en forma de cadena llamados ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos encontramos el ADN, que por sus siglas se deriva en ácido desoxirribonucleico, del cual sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tienen uracilo, y el ARN, que significa ácido ribonucleico, sus nucleótidos tienen ribosa y no tienen timina. Seguimos con las proteínas, que son macromoléculas orgánicas constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, por oxígeno y nitrógeno.
aunque pueden contener también azufre y fosfato y en menor proporción hierro, cobre, magnesio y yodo. Estos elementos químicos se agrupan para formar unidades estructurales llamados aminoácidos, a los cuales podemos considerar como los ladrillos de los edificios moleculares proteicos. Las funciones de las proteínas son que se encargan del transporte, de la regulación, del movimiento, de la catálisis y de la estructura. Las funciones, las proteínas desempeñan distintas funciones en los seres vivos, como se observa aquí en la siguiente tabla. Tenemos los tipos, los ejemplos y la localización o la función. Tenemos, por ejemplo, las enzimas, que por ejemplo se encuentran en los ácidos grasos y en la sintetosa, y que son encargados de catalizar la síntesis de ácidos grasos. Tenemos la reserva, como por ejemplo el ovoalbumina, que se encuentra en la clara de huevo. Los transportadoras, por ejemplo la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. Las protectoras en la sangre, por ejemplo los anticuerpos, que son los que bloquean las sustancias extrañas. Tenemos a las hormonas, por ejemplo la insulina, que es el que regula el metabolismo de la glucosa. Las estructurales, por ejemplo el colágeno, que se encuentra en los tendones, en los cartílagos y en los pelos. Los contráctiles, por ejemplo la miosina, que son los constituyentes de las fibras musculares. Aquí tenemos la clasificación de las proteínas y todas sus derivadas. Estructura de las proteínas. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales denominados estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Cada una de estas estructuras informa de la disposición del anterior en el. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que está adoptada. Tenemos la estructura secundaria, que es el resultado del retorcimiento sobre sí misma, que se produce al formarse puentes de hidrógeno entre aminoácidos próximos en la secuencia de polipeptídicos. La estructura terciaria es el resultado de una alteración entre aminoácidos diferentes puntos de la estructura secundaria enrollada, y la estructura cuaternaria sucede cuando 2 o más cadenas de polipéptidos se entrelazan para formar una molécula de proteína. Hasta aquí hemos llegado con esta presentación. Espero que haya sido de su total agrado. Muchas gracias.